un historial de riesgos. Esto es fácil de entender si entendemos que entre los jóvenes, entre los adolescentes, hay, como ustedes conocen, algunos grupos como los emos, ¿no? Tienen un historial de autoagresión, tienen un historial de desvinculación afectiva, de desvinculación social, y no solo ellos, ¿no? Algunos otros grupos muy particulares, igual que algunas, ¿de qué hablaríamos? De algunas condiciones, por ejemplo, de raza, ¿no? Podríamos hablar de algunas comunidades que también nosotros, como los nazis, hemos relegado, ¿no? Con respecto a los factores internos, aquí el profesional de psicología tiene mucho que hacer, ¿verdad? Estos factores internos, el principal y el más comúnmente identificado es la dependencia emocional. Se dice muy fácil, muy rápido y muy sencillo dependencia emocional. Sin embargo, es un factor bastante complejo, bastante difícil de documentar. Tienen ustedes que tener mucha claridad en cuanto a cuáles son los elementos de esa dependencia emocional. Por ejemplo, la dependencia emocional va a generar en el sujeto el no poder tolerar estar solo. Y esto es una gran trampa para el sujeto, ¿verdad? Para su propia seguridad. Esto lo hace altamente vulnerable. Como consecuencia, su autoconcepto va a estar devalorado. Dinámicamente, si tengo un autoconcepto devalorado, voy a tener mucha necesidad de no estar solo, ¿no? Tiene una insaciable necesidad de afecto que le va a conducir a relacionarse con personas que pudieran ser explotadoras en muchos sentidos. La dependencia emocional, por ejemplo, suele darse, como ustedes saben, en algunas relaciones afectivas de matrimonio, ¿verdad? Que después generan el sometimiento de alguna a través de violencia, ya sea física o psicológica. Genera esta dependencia emocional un sentimiento continuo de soledad. Entre más solo me siento, más necesidad tengo de compañía. Y esto me va haciendo cada vez más vulnerable. Y es un constante círculo vicioso. La dependencia emocional obviamente va a generar en el sujeto una constante, un patrón. Ese patrón es de necesidades emocionales insatisfechas. ¿Cómo las trata de cubrir el sujeto? Las trata de cubrir buscando este afecto sin tener, dado que estoy devalorado, sin tener el cuidado de si realmente soy amado o no soy amado, sin importar los sacrificios que tenga que hacer, lo que tenga yo que dar. Basta con un poquito de afecto, ¿verdad?, para que yo caiga en esta trampa, en la propia trampa que yo me voy tendiendo a través de mi necesidad de afecto. Obviamente se relaciona con las emociones y la capacidad, calidad para establecer vínculos significativos. Si no he podido a través de mi historia de vida generar vínculos significativos con mi núcleo primario, me va a ser mucho más difícil generar esos vínculos de calidad con cualquier otro círculo, con cualquier otra persona. Y esto lo hace doblemente vulnerable. El sujeto es controlado por su necesidad
necesidad de la otra persona. Y a él le va a dar pánico quedarse solo. Y ese miedo a la pérdida del poco o casi nulo afecto que ha conseguido, a esa soledad, lo va a llevar a permanecer en ella, a quedarse en ese vínculo, ¿verdad? Y esto va a viciar la relación. Aquellas personas que tienen una dependencia emocional suelen poner todos los elementos de sí en la relación, independientemente de quién sea el otro, y el otro lo recibe como un obsequio donde puede hacer lo que quiera con ellos. Ese es el gran problema. Pero vamos a regresar a ver los otros elementos de los factores internos. La indefensión. Recuerde que puede ser una indefensión aprendida. Es decir, dentro de este bajo autoconcepto, esta baja autoestima que también está considerado, yo a través de mi historia voy aprendiendo que no tengo los recursos, los elementos, la capacidad para ser asertivo, para defenderme, ni física, ni cognitiva, ni moralmente. Y entonces voy reforzando este aprendizaje a través de mi historia de vida y culmino con una indefensión permanente. Todos estos elementos me van a llevar a ser una persona con una inestabilidad emocional. Esto va a complicar también dinámicamente mis relaciones, ¿no? Cada vez que yo intento relacionarme voy a generar una serie de conflictos. Cuando se tienen carencias afectivas es doblemente factible que sea uno victimizado por alguien que tiene la capacidad de seducir, de manipular, de engañar. Todos estos factores y los demás generan una socialización deficiente. No solo me cuesta trabajo generar vínculos afectivos profundos, permanentes, responsables con mi núcleo más primario, sino también con las demás personas, los vecinos, las gentes, los familiares, me toman poco en cuenta. Yo no tengo mucha relación con ellos, desaparezca o no desaparezca, a la mayoría me da igual, ¿no? Casi no existo para ellos. Obviamente es un factor de riesgo y de vulnerabilidad el hecho de tener carencias cognitivas o alguna capacidad particular o específica. Y esto hemos encontrado muchos casos donde hay algunos deficientes mentales de poca gravedad, ¿verdad?, que son utilizados porque tienen todos estos elementos, ¿verdad? Tienen mucha necesidad de afecto, tienen mucha necesidad de apoyo y su propia discapacidad los lleva a una búsqueda constante, permanente, a una necesidad de tener quien les dé los elementos para poder sobrevivir en todos los aspectos. Bien, tenemos el primer elemento ahí ya. Tenemos a una persona con una serie de factores de vulnerabilidad, ¿verdad?, tanto externos como internos. Esto lo va a llevar a buscar, propiciar, oponerse en una serie de circunstancias de riesgo. Por ejemplo, la migración, ¿verdad? Todos estos factores, tanto externos como internos, me van a llevar a buscar soluciones. Pero todos estos factores internos y externos me van a hacer altamente vulnerable para que en una circunstancia
circunstancia particular o específica, como lo es una adolescente en internet, ¿verdad?, sea seducida, amenazada o engañada para poder vincularse con alguien inadecuado. El tratante utiliza diversos medios de sumisión. Ya hemos hablado del rapto, ¿verdad? Estos medios violentos, las amenazas. ¿Sí? ¿Qué va a suceder con una persona que es raptada, que es violentada, que es torturada, entre comillas, es llevada a un lugar lejos de su residencia, absolutamente sola, ante unos criminales, donde va a ser víctima de muy malos tratos y donde es obligada a esta explotación? ¿Qué puede hacer esta víctima? ¿Qué recursos tiene además de toda esta vulnerabilidad que hemos visto? ¿Qué podrá hacer una víctima? Yo diría que muy poco, ¿no? Este tipo de víctimas, cuando son rescatadas, la documentación de los resultados de esta explotación pueden ser identificados igual o similar que otras víctimas, ¿verdad? Por ejemplo, las víctimas de secuestro, las víctimas de agresión sexual, las víctimas de tortura. Es comprensible, ¿verdad? Por la agresión, por la violencia efectuada. Hemos comentado en otras oportunidades que un evento altamente estresante, un evento impactante, genera en el sujeto una ruptura, una disociación. Ustedes se van a poder dar cuenta que todos los delitos, todos los casos, todas las agresiones donde hay un fuerte impacto, ya sea de violencia sexual, de violencia en un secuestro, de violencia en la trata, de violencia en la tortura, el sujeto va a presentar precisamente una serie de reacciones disociativas inicialmente que van a generar esta ruptura entre la memoria que nosotros podríamos llamar cognitiva, ¿verdad?, y de alguna forma esta memoria sensorial que todo el mundo tenemos a nivel de las emociones. ¿Los otros casos será lo mismo? Creo que no. En los otros casos las circunstancias son distintas. El sujeto no ha tenido ese impacto brutal que genera una serie de reacciones, de mecanismos de defensa extremos a los cuales tiene que responder para salvar su vida, ¿verdad?, para poder sobrevivir. Pero cuando los medios son violentos, vamos a poder encontrar todas estas afectaciones de víctima del impacto generado por un evento.